Pero, Samaria, replicó Livia, algo desalentada, queda muy distante. Sin embargo, mi señora, la realidad es que necesitamos de un sitio de esa naturaleza. Concuerdo en que el viaje no será tan corto, pero partiríamos con urgencia, alquilando animales descansados, tan pronto como reposásemos un poco, a nuestro paso por Naim. Con un día o dos de marcha, alcanzaríamos el valle de Siquem, donde se yergue la vieja propiedad de mi tío. Maximus sería informado de vuestra deliberación, sin otro pretexto que no sea el de la necesidad de vuestras decisiones en el momento y, en la hipótesis del regreso inmediato del senador, estaría vuestro esposo integrado en el conocimiento directo de la situación, procurando enterarse, por sí mismo, en cuanto a vuestra honestidad. De hecho, esa idea es el recurso más viable que nos resta, exclamó Livia más o menos confortada. Por encima de todo, confío en el maestro, que no nos abandonará en pruebas tan rudas. Hoy mismo, haremos nuestros aprestos de viaje e irás a la ciudad a providenciar, no solo en cuanto a los animales que nos deban conducir hasta Naim, sino también sobre la partida de uno de tus familiares con nosotros, para marchar con la mayor simplicidad, sin provocar la atención de los curiosos, pero igualmente bien acompañados contra los sinsabores de cualquier eventualidad. No te preocupes con los gastos, porque estoy provista de los recursos financieros necesarios. Y así fue hecho. En víspera de la partida, Livia llamó al siervo que desempeñaba entonces las funciones de mayordomo de la casa, esclareciéndolo en estos términos: Maximus, motivos imperiosos me llevan mañana a Samaria de Judea, donde me demoraré algunos días, junto a mi hija. Llevaré a Ana en mi compañía, y espero de tu esfuerzo la misma dedicación de siempre a tus señores. El interpelado hizo una reverencia, como quien se sorprendiese con semejante actitud de la patrona. Poco afecta a los ambientes exteriores del hogar, pero entendiendo que no le asistía al derecho de analizar sus decisiones, dijo, respetuoso: Señora, espero designéis a los siervos que deberán acompañaros. No, Maximus. No quiero las solemnidades de costumbre en las excursiones de esa naturaleza. Iré con personas amigas, de Cafarnaum, pretendo viajar con mucha simplicidad. Me interesa avisarte de mis propósitos, tan solo por la necesidad de redoblar los servicios de vigilancia en mi ausencia, y considerando la posibilidad del regreso inopinado de tu amo, a quien informarás de mi resolución, en los términos en que me estoy expresando. Y, mientras el criado se inclinaba respetuoso, Livia regresaba a los aposentos, solucionando todos los problemas relativos a su tranquilidad. Al siguiente día, antes de la aurora, salía de Cafarnaum una caravana humilde. La componían Livia, la hijita, Ana y uno de sus viejos y respetables familiares, que se dirigían por el camino que contorneaba el gran lago, casi en caprichoso semicírculo, acompañando el curso de las aguas del Jordán que descendían susurrantes y tranquilas hacia el mar muerto. En una breve parada en Naim, cambiaron de animales, siguiendo los viajeros la misma ruta en dirección del valle de Siquem, donde, a la tardecita, se apearon frente a la casa empedrada de Simón, que recibió a los huéspedes, llorando de alegría. El anciano de Samaria parecía lleno de una gracia divina. Tal era el movimiento notable que se desenvolviera en toda la región, no obstante su edad avanzada, esparciendo las consoladoras enseñanzas del profeta de Nazaret. Entre los olivos frondosos que proporcionaban sombra, se irguiera una gran cruz, pesada y tosca, colocando en sus proximidades amplia mesa rústica, en torno de la cual se sentaban los creyentes, en bancos sencillos e improvisados, para oírle la palabra amiga y confortadora. 5 días venturosos transcurrieron ahí para las dos mujeres, que se encontraban a voluntad en aquel ambiente simple. De tarde, bajo las caricias de la naturaleza libre y saludable, en el seno verde del paisaje armonioso, se reunía la asamblea humilde de los samaritanos, inclinados a aceptar los pensamientos de amor y de misericordia sublime del Mesías nazareno. Simón, que vivía ahí sin la compañera que Dios ya le había llevado y sin los hijos que, por su parte, ya habían constituido familia, en aldeas distantes, asumía la dirección de todos, como patriarca venerable en su calma senectud, relatando los hechos de la vida de Jesús como si la inspiración divina lo iluminase en tales instantes. Tal era la profunda belleza filosófica de los comentarios, y de las plegarias improvisadas con la amorosa sinceridad de su corazón. Casi todos los presentes, en aquella misma poesía simple de la naturaleza, como si estuviesen aún bebiendo las palabras del maestro junto al Jericim, lloraban de conmoción y deslumbramiento espiritual, tocados por su palabra profunda y cariñosa, magnetizados por la hermosura de sus evocaciones saturadas de enseñanzas raras, de caridad y de dulzura. En esa época, los cristianos no poseían los evangelios escritos, que solamente aparecieron, en el mundo, un poco después escritos por los apóstoles, a razón por la cual todos los predicadores de la Buena Nueva coleccionaban las máximas y las lecciones del Maestro, de su propio puño o con la cooperación de los escribas de su tiempo, catalogándose de ese modo,
las enseñanzas de Jesús para el estudio necesario en las asambleas públicas de las sinagogas. Simón, que no poseía una sinagoga, seguía, también el mismo método. Con la paciencia que lo caracterizaba, escribió todo lo que sabía del Maestro de Nazaret, para recordarlo en sus reuniones humildes y sencillas, disponiéndose del mejor grado a registrar todas las lecciones nuevas del acervo de recuerdos de sus compañeros, o de aquellos apóstoles anónimos del cristianismo naciente, que, de paso por su vieja aldea, cruzaban Palestina en todas las direcciones. Hacía 6 días que los huéspedes se reanimaban en aquel ambiente caricioso, cuando el respetable anciano, en aquella tarde, en sus acostumbradas evocaciones del Mesías, parecía envuelto de influencias espirituales de las más excelsas. Las últimas claridades del crepúsculo entornaban en el paisaje un tono de esmeraldas y topacios, eterizándose bajo un cielo azul indefinible. En el seno de la asamblea heterogénea, se notaba la presencia de seres sufrientes, de todos los matices, que al espíritu de Livia recordaban la tarde memorable de Cafarnaúm, cuando oyera al Señor por primera vez. Hombres desamparados y mujeres harapientas se codeaban con los niños escuálidos, mirando, ansiosamente, al anciano que explicaba, conmovido, con su palabra simple y sincera. Hermanos, era digno de verse la suave resignación del Señor, en el último instante. Con la mirada fija en el cielo, como si ya estuviese gozando la contemplación de las beatitudes celestes, en el reino de nuestro Padre, vi que el Maestro perdonaba caritativamente todas las injurias. Solo uno de sus discípulos más queridos se conservaba al pie de la cruz, amparando a su madre en el angustioso trance. De sus habituales seguidores, pocos estaban presentes en la hora dolorosa, ciertamente porque nosotros, los que tanto lo amábamos, no podíamos exteriorizar nuestros sentimientos ante la turba enfurecida, sin graves peligros para nuestra seguridad personal. No obstante, desearíamos todos sufrir los mismos padecimientos. De vez en cuando, alguno de sus verdugos de los más atrevidos se aproximaba al cuerpo herido en el martirio, dilacerándole el pecho con la punta de las lanzas impiadosas. Una que otra vez, el generoso anciano limpiaba el sudor de la frente, para continuar con los ojos húmedos. Noté, en dado momento, que Jesús desviara los ojos calmos y lúcidos del firmamento contemplando la multitud amotinada en criminosa furia. Algunos soldados hebreos lo azotaron, una vez más, sin que de su pecho oprimido, en la angustia de la agonía, escapase un solo gemido. Sus ojos suaves y misericordiosos se explayaron, entonces, del monte del sacrificio hacia el caserío de la ciudad maldita. Cuando lo vi mirando ansiosamente, con la ternura cariñosa de un padre, para cuantos lo insultaban en los suplicios extremos de la muerte, lloré de vergüenza por nuestras impiedades y flaquezas. La masa se movía, entones, en medio de numerosas alteraciones. Gritos ensordecedores e improperios indignantes le rodeaban en la cruz, donde se le notaba el copioso sudor del instante supremo. Pero el Mesías, como si visualizase profundamente los secretos de los destinos humanos, leyendo en el libro del futuro, miró de nuevo a las alturas, exclamando con infinita bondad: perdónales, mi Padre, porque no saben lo que hacen. El viejo Simón tenía la voz embargada de lágrimas, al evocar aquellos recuerdos, mientras la asamblea se conmovía profundamente con la narrativa. Otros hermanos de la comunidad tomaron la palabra, descansando el anciano de sus esfuerzos. Pero, uno de ellos, contrariamente a los temas versados aquel día, exclamó, con sorpresa para todos los concurrentes: mis hermanos, antes de retirarnos, recordemos que el Mesías repetía a sus discípulos la necesidad de la vigilancia y de la oración, porque los lobos rondan, en este mundo, el rebaño de las ovejas. Simón oyó la advertencia y se puso con actitud de profunda meditación, con los ojos fijos en la gran cruz que se elevaba a pocos metros de su blanco humilde. Al cabo de algunos minutos de espontánea concentración, tenía los ojos cubiertos de lágrimas, fijos en el madero tosco, como si en su tope vagase alguna visión desconocida de cuantos lo observaban. Después, cerrando las prédicas de la tarde, habló conmovido: hijos, no sin motivo justo que nuestro hermano se refiere hoy a la enseñanza de la vigilancia y de la plegaria. Algo, que no sé definir, me habla al corazón que el instante de nuestro testimonio está muy próximo. Veo, con mi vista espiritual, que nuestra cruz está hoy iluminada, anunciando, tal vez, el glorioso minuto de nuestros sacrificios. Mis pobres ojos se hinchan de llanto, porque, entre las claridades del madero, oigo una voz suave que me penetra a los oídos con una entonación dulce y amiga, exclamando: Simón, enseña a tu rebaño la lección de la renuncia y de la humildad, con el ejemplo de tu dedicación y de tu propio sacrificio. Ora y vigila, porque no está lejos el instante dichoso de tu entrada en el reino, mas preserva a las ovejas de tu aprisco de las arremetidas tenebrosas de los lobos hambrientos de la impiedad, sueltos en la tierra, a lo largo de todos los caminos, pero, consciente,
de que si a cada uno se dará según sus propias obras, los malos tendrán, igualmente, su día de elección y castigo, de conformidad con sus propios errores. El viejo samaritano tenía el rostro lavado en lágrimas, pero dulce serenidad se irradiaba de su mirada cariñosa y compasiva, demostrándole las energías inquebrantables y valerosas. Fue entonces que, alzando las manos enflaquecidas y largas al firmamento, donde brillaban ya las primeras estrellas, se dirigió a Jesús, en oración ardiente: Señor, perdona nuestras flaquezas y vacilaciones en las luchas de la vida humana, donde nuestros sentimientos son muy precarios y miserables. Bendecid nuestro esfuerzo de cada día y relavad vuestras faltas, si alguno de nosotros, que aquí nos reunimos, viene a vuestra presencia con el corazón saturado de pensamientos que no sean los del bien y del amor que nos enseñaste. Y, si ha llegado la hora de los sacrificios, auxílianos con vuestra misericordia infinita, a fin de que no vacilemos en nuestra fe, en los dolorosos momentos del testimonio. La oración conmovedora señaló el fin de la reunión, dispersándose los asistentes, que regresaban impresionados a sus humildes y pobres chozas. Entretanto el anciano consiguió reposar muy poco, aquella noche, preocupado por Livia y la sobrina, que lo habían informado de las graves ocurrencias que las llevaron a solicitar su protección. Le parecía que llamados cariñosos del mundo invisible le henchían el espíritu de indefinible ansiedad y de singulares impresiones, que no le era posible librar del raciocinio para los necesarios minutos de reposo. Ahora, mientras ocurrían esos hechos en el valle de Siquem, volvamos a Cafarnaúm, donde, la misma tarde, llegara el gobernador con gran aparatosidad. En el vocerío de las numerosas festividades, organizadas por los delegados de Herodes Antipas, el primer pensamiento del viajero ilustre no nos puede ser olvidado. Entretanto, Sulpicio, después de conversar largamente con su amigo Octavio, en las proximidades de la residencia del senador, donde fue puesto al corriente de todos los hechos, volvió para informarle que las dos presas codiciadas habían huido como aves viajeras, hacia los bosques de Samaria. El gobernador se sorprendió con la resistencia de aquella mujer, tan acostumbrado estaba él a las conquistas fáciles, admirándole, íntimamente, el noble heroísmo y pensando que, al final, constituía una actitud injustificable de su parte tal obstinación en el asedio, porque, no le faltarían mujeres tentadoras y hermosas, deseosas de captar su estimación en el camino de su alta posición social en Palestina. Al mismo tiempo que daba curso a esos pensamientos, el espíritu perverso del lictor, gozando con anticipación la trabajosa conquista de su víctima, le murmuraba al oído: Señor gobernador, si lo consentís, iré a Samaria de Judea a informarme del asunto. De aquí al valle de Siquem debe mediar poco más de 30 millas, lo que viene a ser un salto para nuestros caballos. Llevaría conmigo 6 soldados, bastando esos hombres para mantener el orden en cualquier lugar de esos parajes. Sulpicio, por mí no veo más necesidad de semejantes providencias, exclamó Pilatos, resignado. Pero, ahora, explicó el licor, con interés, si no es por vos, debe ser por mí, porque me siento esclavizado a una mujer que debo poseer de cualquier manera. Soy yo ahora quien os pide, humildemente, la concesión de esas medidas, acentuó él, desesperado, en el auge de sus pensamientos impuros. Está bien, murmuró Pilatos, con displicencia, como quien hace un favor al siervo de confianza, te concedo lo que me pides. Creo que el amor de un romano debe superar cualquier obstáculo de los esclavos de este país. Puedes partir, llevando contigo los elementos de tu amistad, pero sin olvidarte que debemos regresar a Nazaret, de hoy a 3 días. ¿No te bastarán 2 días para ese cometimiento? Pero, continuó el lector, maliciosamente, ¿y si hubiese alguna resistencia? Para eso llevas a tus hombres, autorizándole yo a tomar las iniciativas necesarias a tus propósitos. En cualquier misión, jamás te olvides prestar a los patricios los favores de nuestra consideración, pero, a los que no lo sean, haz la justicia de nuestro dominio y de nuestra fuerza implacable. Esa misma noche, Sulpicio Tarquinius escogió a los hombres de más confianza, y, por la madrugada, 7 caballeros audaces se pusieron en camino, cambiando de montura a los fogosos jinetes, en las paradas más importantes, en demanda de Samaria. El lictor se encaminaba a su aventura, como quien va hacia lo desconocido, con el propósito firme de alcanzar los fines sin pensar en los medios. Como un torbellino le venían al cerebro pensamientos condenables, ahogando el corazón inquieto y loco en una onda de anhelos criminales indefinibles. Entretanto, volviendo nuestra atención a la casa humilde del valle, vamos a encontrar a Simón en grandes actividades, en aquella mañana inolvidable de su vida. Después del almuerzo frugal, organizadas todas sus anotaciones y pergaminos, después de más de 1 hora de meditación y plegarias fervorosas, y cuando el sol ya declinaba, reunió a los huéspedes, hablándole gravemente: hijas, la visión de mis pobres ojos, en nuestras oraciones de ayer, representa una seria advertencia para mi corazón.
Aún esta noche y hoy, durante el día, he oído llamados suaves que me llaman y, sin explicar la justa razón de ellos, estoy íntimamente saturado de suave serenidad, en la suposición de que no debe tardar mucho mi ida para el reino. Pero, algo me habla al espíritu que aún no sonó la hora de vuestra partida y, considerando la enseñanza de nuestro Maestro de bondad y misericordia, sobre los lobos y las ovejas, debo resguardaros de cualquier peligro. Es por eso que os pido me acompañéis. Diciendo así, el respetable anciano se puso de pie y, caminando por su modesta casa, apartó bloques de piedra de una abertura en la pared empedrada, exclamando imperativamente, en su serena simplicidad: entremos. Pero, mi tío, temperó Ana, con cierta extrañeza, ¿serán necesarias tales providencias? Hija, nunca discutas el consejo de aquellos que envejecieron en el trabajo y en el sufrimiento. El día de hoy es decisivo, y Jesús no me podría engañar el corazón. Oh, pero si era posible, entonces, que el Maestro nos va a privar de vuestra presencia cariñosa y consoladora. Exclamó la pobre muchacha bañada en llanto, mientras Livia los acompañaba sensibilizada, trayendo de la mano a la hija estremecida. Sí, para nosotros, contestó Simón, con sereno coraje, mirando el azul del cielo, debe existir para una sola voluntad, que es la de Dios. Cúmplase, pues, en los esclavos los designios del Señor. En este momento, penetraron los cuatro en una galería que, a pocos metros de distancia, iba a dar a un modesto refugio tallado de piedras rústicas, afirmando el anciano en tono solemne: hace más de 20 años que no abro este subterráneo a persona alguna. Recordaciones sagradas de mi esposa me hicieron cerrarlo para siempre, como túmulo de mis ilusiones más queridas, pero, hoy por la mañana, lo reabrí resueltamente, retiré los tropiezos del camino, coloqué aquí los pertrechos necesarios para el descanso de un día, pensando en vuestra seguridad hasta la noche. Este refugio está oculto en las rocas que, junto a los olivares, hacen el ornamento de nuestro rinconcito de oraciones y, no obstante parecer oculto, el ambiente recibe el aire puro y fresco del valle, como nuestra propia casa. Quedaos aquí tranquilas. Algo me dice al corazón que estamos atravesando horas decisivas. Traje el alimento necesario para las 3, durante las horas de la tarde, y en caso que yo no vuelva hasta la nochecita, ya saben cómo deben mover la puerta empedrada que da a mi cuarto. Desde aquí, se oyen los rumores de las cercanías, lo que os posibilitará la comprensión de cualquier peligro. ¿Y más nadie conoce este refugio? Preguntó Ana, ansiosa. Nadie, a no ser Dios y mis hijos ausentes. Livia, profundamente conmovida, irguió entonces la voz de su sincero agradecimiento. Simón, dijo ella, yo, que conozco el carácter del enemigo, justifico vuestros temores. Jamás olvidaré vuestro gesto paternal, salvándome del verdugo impiedoso e implacable. Señora, no me agradezcáis a mí, que nada valgo. Agradezcamos a Jesús sus designios preciosos, en el momento amargo de nuestras pruebas. Y arrancando una pequeña cruz de madera tosca de los dobleces de la túnica humilde, la entregó a la esposa del senador, exclamando con la voz serena: solo Dios conoce el minuto que se aproxima, y esta hora puede señalar los últimos momentos de nuestra convivencia en la tierra. Si así fuere, guardad esta cruz como recordación de un siervo humilde. Ella traduce la gratitud de mi espíritu sincero. Como Livia y Ana comenzasen a llorar con sus palabras conmovedoras, continuó el anciano con la voz pausada: no lloréis, si este minuto constituye el instante supremo. Si Jesús nos llama a su trabajo, a unos antes que a otros, recordémonos que un día, nos reuniremos todos en las luces acariciantes de su reino de amor y misericordia, donde todos los afligidos han de ser consolados. Y, como si su espíritu estuviese en plena contemplación de otras esferas, cuyas claridades lo llenasen de intuiciones divinatorias, prosiguió, dirigiéndose a Livia, conmovedoramente: estemos confiantes en la providencia divina. En caso de mi testimonio esté previsto para dentro de breves horas, os confío a mi pobre Ana, como se entregaría mi recordación más querida. Después que abracé las lecciones del Mesías, todos los hijos de mi sangre me desampararon, sin comprenderme los propósitos más santos del corazón. Sin embargo, Ana, a pesar de su juventud, entendió, conmigo, al dulce crucificado de Jerusalén. En cuanto a ti, Ana, dijo posando la diestra en la frente de la sobrina, ama a tu patrona como si fueses la más humilde de sus esclavas. Pero, en ese instante, un ruido fuerte penetró en el recinto, como si un barullo incomprensible proviniese de las rocas, pareciéndose más bien a un tropel de numerosos caballos que se iban aproximando. El anciano hizo un gesto de despedida, mientras Livia y Ana se arrodillaron ante su figura austera y cariñosa. Ambas, entre lágrimas, le tomaron las manos arrugadas, cubriéndolas de besos afectuosos. En un momento, Simón traspuso la pequeña galería reajustando las piedras en la pared con el máximo cuidado. En pocos minutos,
abría las puertas de la casa humilde y generosa a Sulpicio Tarquinius y a sus compañeros, comprendiendo, finalmente, que las advertencias de Jesús, en el silencio de sus oraciones fervorosas, no habían fallado. El lictor le dirigió la palabra sin ningún respeto, haciendo lo posible por eliminar la impresión que le causaba la majestuosa apariencia del anciano, con sus ojos altivos y serenos y las largas barbas encanecidas. «Viejo», exclamó, desabrido, «por intermedio de tus conocidos ya sé que te llamas Simón, e igualmente que hospedas aquí a una noble señora de Cafarnaúm, con su sierva de confianza. Vengo de parte de las más altas autoridades para hablar particularmente con esas señoras, en la mayor intimidad posible». «Os equivocáis, lictor», murmuró Simón, con humildad. «De hecho, la esposa del senador Lentulus pasó por estos parajes, pero, solo por la circunstancia de que se hacía acompañar de una de mis sobrinas nietas, me dio la honra de reposar en esta casa algunas horas. Pero debes saber dónde se encuentran en este momento». «No puedo decirlo». «¿Lo ignoras, por ventura?» «Siempre entendí», replicó el anciano valientemente. «Que debo ignorar todas las cosas que vayan a ser conocidas para el mal de mis semejantes». «Eso es otra cosa», contestó Sulpicio, encolerizado, como un mentiroso a quien se le descubriesen los pensamientos más secretos. «Quiere decir, entonces, que me ocultas el paradero de esas mujeres, por simple capricho de tu vejez caduca?» «No es eso. Conociendo que en el mundo somos todos hermanos, me siento en el deber de amparar a los más débiles contra la perversidad de los más fuertes. Pero, yo no las busco para hacerles mal alguno, y te llamo la atención a esas insinuaciones insultantes, que merecen la punición de la justicia». «Lictor», contestó Simón, con gran serenidad, «si podéis engañar a los hombres, no engañáis a Dios, con vuestros sentimientos inconfesables e impuros. Sé de los propósitos que os traen a estos sitios y lamento vuestra impulsividad criminal. Vuestra conciencia está oscurecida por pensamientos delictuosos e impuros, pero todo momento es una buena ocasión para la redención, que Dios nos concede en su infinita bondad. Volved atrás de la insidia que os trajo, id en otros caminos, porque, así como el hombre debe salvarse por el bien que practica, puede también morir por el fuego devastador de las pasiones que lo arrastran a los crímenes más hediondos». «Viejo infame», exclamó Sulpicio Tarquinius, rojo de cólera, mientras los soldados observaban, admirados, el sereno coraje del valeroso anciano de Samaria. «Bien me dijeron tus vecinos, al informarme a tu respecto, que eres el mayor fetichero de estos parajes. Adivino maldito, ¿cómo osas afrontar de este modo a los mandatarios del imperio, cuando te puedo pulverizar con una simple palabra? ¿Con qué derecho escarneces del poder?» «Con el derecho de las verdades de Dios, que nos mandan a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si sois delegados de un imperio que no posee otra ley aparte de la violencia impiedosa en la ejecución de todos los crímenes, siento que estoy subordinado a un poder más soberano que el vuestro, lleno de misericordia y bondad. Ese poder y ese imperio son de Dios, cuya justicia misericordiosa está por encima de los hombres y de las naciones». Comprendiéndole el coraje y la energía moral inquebrantables, el lictor, si bien temblando de odio, contestó en tono fingido: «Está bien, pero yo no vine aquí para conocer tus brujerías o tu fanatismo religioso. De una vez por todas, ¿quieres o no prestarme las informaciones precisas, acerca de tus huéspedes?» «No puedo», replicó Simón valientemente, «mi palabra es una sola». «Entonces, prendedlo», dijo, dirigiéndose a sus auxiliares, pálido de cólera al verse derrotado en aquel duelo de palabras. El viejo cristiano de Samaria fue sometido a los primeros vejámenes por parte de los soldados, pero, entregándose, sin la mínima resistencia, a los primeros golpes de espada, exclamó Sulpicio sarcásticamente: «Entonces, ¿dónde se encuentran las fuerzas de tu Dios, que no te defiende? ¿Su imperio es así tan precario? ¿Por qué no te socorren los poderes celestiales, eliminándonos con la muerte, en tu beneficio?» Una carcajada general siguió a esas palabras, partida de los soldados que acompañan, gustosamente, los ímpetus criminales de su jefe. Pero, Simón tenía las energías preparadas para el testimonio de su fe ardiente y sincera. Con las manos amarradas, pudo aún replicar, con su serenidad habitual: «Lictor, aunque fuese yo un hombre poderoso como tú César, nunca erguiría la voz para ordenar la muerte de quien quiera que fuese, en la faz de la tierra. Soy de los que niegan incluso el derecho de la llamada legítima defensa, porque está escrito en la ley que no matarás, sin ninguna cláusula que autorice al hombre a eliminar a su hermano, en esa o en aquella circunstancia. Toda nuestra defensa, en este mundo, está en Dios, porque solo Él es el creador de toda la vida, y solamente Él puede disponer de nuestros destinos.
Sulpicio experimentó el apogeo de su odio frente a aquel coraje indomable y esclarecido y, avanzando hacia uno de los guardianes, exclamó lleno de rabia: Mercio, toma bajo tu responsabilidad a este viejo imbécil y fetichero. Guárdalo con atención y no te descuides. En caso que intente huir, mátalo con la espada. El venerable anciano, consciente de que atravesaba sus horas supremas, encaró al agresor con heroica humildad. Sulpicio y los compañeros le invadieron la casa y el terreno, expulsándole a una vieja sierva, a palabras y pedradas. En su cuarto encontraron las anotaciones evangélicas y los pergaminos amarillentos, además de pequeños recuerdos que guardaba en la memoria de sus afectos más queridos. Todos los objetos de sus recordaciones más sagradas fueron traídos a su presencia, donde fueron quebrados sin piedad. Ante sus ojos, serenos y buenos, se dilaceraron túnicas y papiros antiguos, entre sarcasmos e ironías repugnantes. Terminada la invasión, el lictor, con las manos en la espada, examinando, íntimamente, la mejor manera de arrancarle la deseada confesión sobre el paradero de sus víctimas, anduvo por los alrededores más de 2 horas, volviendo a la misma sala, donde lo interpeló nuevamente. Simón, dijo con interés, satisface mis deseos y te concederé la libertad. Por ese precio, toda la libertad me sería penosa. Debe preferirse la muerte a transigir con el mal, respondió el anciano con el mismo coraje. Sulpicio Tarquinius rechinó los dientes de furia, al mismo tiempo que gritaba poseso: miserable. Sabré arrancarte la confesión necesaria. Diciendo eso, encaró fijamente la enorme cruz que se levantaba a pocos metros de la puerta y, como si hubiese escogido el mejor instrumento de martirio para arrancarle la revelación deseada, se dirigió a los soldados en voz excitada: amarrémoslo a la cruz, como al maestro de sus feticherías. Recordándose de los grandes momentos del Calvario, el anciano se dejó llevar sin ninguna resistencia, agradeciendo, íntimamente, a Jesús, por su aviso providencial, a tiempo para salvar de las manos del enemigo a aquellas que consideraba como hijas muy amadas. En un momento, los soldados lo amarraron en la base del pesado madero, sin que la víctima demostrase un solo gesto de resistencia. Se acercaba el crepúsculo, y Simón recordó que, horas antes, había sufrido al Señor con mayor intensidad. En plegaria ardiente, suplicó al Padre Celestial ánimo y resignación para el angustioso trance. Se recordó de los hijos ausentes, rogando a Jesús que los acogiese en el manto de su infinita misericordia. Fue en ese ínterin que, amarrado a la base de la cruz por los brazos, por el tronco y por las piernas, vio cómo se aproximaban algunos de los compañeros de sus oraciones habituales, para las reuniones del crepúsculo, los cuales fueron inmediatamente detenidos por los soldados y por el jefe implacable. Inquiridos, en cuanto al anciano que se encontraba ahí, con el dorso semidesnudo para los tormentos del azote, todos, sin excepción de uno solo, alegaron no conocerle. Más que los ataques de los impiadosos romanos, semejante ingratitud le dolió profundamente, en el espíritu generoso y sincero, como si envenenada espina le penetrase el corazón. No obstante, recompuso inmediatamente sus energías espirituales y, contemplando a lo alto, murmuró bajito, en una oración ansiosa y ardiente: también vos, Señor, fuiste abandonado. Erais el Cordero de Dios, inocente y puro, sufristeis los dolores más amargos, experimentando la hiel de las traiciones más penosas. No sea pues vuestro siervo, mísero y pecador, quien reniegue los martirios purificadores del testimonio. A esa hora, y el recinto se encontraba repleto de personas que, de conformidad con las determinaciones de Sulpicio, deberían permanecer en los bancos toscos, dispuestos en semicírculo, para que asistiesen a la escena salvaje, a título de escarmiento para cuantos fuesen a desobedecer a la justicia del imperio. El primer soldado, a la orden del jefe, inició el flagicidio. Pero, a la tercera vez que sus manos blandían las extremas tiras de cuero, en la execrable tortura, sin que el anciano dejase escapar el más ligero gemido, paró, súbitamente, exclamando a Tarquinius en voz baja y en tono discreto: Señor lictor, en lo alto del madero hay una luz que paraliza mis esfuerzos. Encolerizado, mandó Sulpicio que un nuevo elemento lo sustituyese, pero se repitió lo mismo con sus verdugos llamados al trabajo siniestro. Fue entonces que, desesperado de odio incomprensible, tomó Sulpicio los azotes, blandiéndolos, él mismo, en el cuerpo de la víctima, que se contorcía en sufrimientos angustiosos. Simón, bañado de sudor y sangre, sentía el estallido de los huesos envejecidos que se quebraban a pedazos, cada vez que el azote le lamía las carnes debilitadas. Sus labios murmuraban plegarias fervorosas, llamados a Jesús para que los tormentos no se prolongasen infinitamente. Todos los presentes, no obstante el terror que los llevara a la defección para con el viejo discípulo de Jesús, le veían con lágrimas los innominables padecimientos. En dado momento, la frente pendió, casi desfallecida,
anunciando el final de toda resistencia orgánica, en vista del martirio recibido. Sulpicio Tarquinius paró, entonces, por un minuto su obra nefasta y, aproximándose al anciano, le habló al oído, con ansiedad. ¿Confiesas ahora? Pero el viejo samaritano, templado en las luchas terrestres, por más de 70 años de sufrimiento, exclamó, exhausto con la voz sumisa: el cristiano debe morir con Jesús, por el bien y por la verdad. Muere, entonces, miserable. Gritó Sulpicio, con la voz estentórea, y, tomando la espada, le enterró el acero en el pecho deprimido. Se vio la sangre chorrear en borbotones rojos y abundantes. En esa hora, cansado ya del martirio, el anciano vio sin temor el acto supremo que pondría término a sus padecimientos. Experimentó la sensación de un instrumento extraño que le abría el pecho dolorido, sofocado por mortal angustia. Pero en un momento, vio dos manos de nieve, diáfanas, que parecían alisarle cariñosamente los cabellos emblanquecidos. Notó que el escenario se había transformado, mientras cerrara ligeramente los ojos, en el momento doloroso. El cielo no era el mismo, ni, ante sí, veía más traidores y verdugos. El ambiente estaba saturado de luz suave y reconfortante, mientras a sus oídos llegaban los ecos apacibles de una cavatina del cielo, entonada, tal vez, por artistas invisibles. Oía cánticos esparcidos, exaltando los dolores de todos los desventurados, de todos los afligidos del mundo, divisando, maravillado, la sonrisa acogedora de entidades lúcidas y hermosas. Parecía reconocer el paisaje que lo recibía. Se suponía transportado a los deliciosos rinconcitos de Cafarnaúm, en los instantes dulces en que se preparaba para recibir la bendición del Mesías, jurando haber aportado, por un proceso misterioso, en una Galilea de flores más ricas y de firmamento más bello. Había aves de luz, como lirios con alas del paraíso, cantando en los árboles abundantes y frondosos, que debían ser las del Edén celestial. Buscó señorearse de sus emociones en las claridades de esa tierra prometida, que a sus ojos debería ser el país encantado del reino del Señor. Por un momento, se recordó del orbe terrestre, de sus últimas preocupaciones y de sus dolores. Una sensación de cansancio le dominó, entonces, el espíritu abatido, pero una voz que sus oídos reconocerían, entre millares de otras voces, le habló dulcemente al corazón: Simón, ha llegado el tiempo del reposo. Descansa ahora de las amarguras y de los dolores, porque llegaste a mi reino, donde disfrutarás eternamente de la misericordia infinita de nuestro Padre. Finalmente, le pareció que alguien lo cargara en los brazos, con el máximo de cuidado y de cariño. Un bálsamo suave adormeció a su espíritu exhausto y amargado. El viejo siervo de Jesús cerró, entonces, los ojos, plácidamente, acariciado por una entidad angélica que posó, levemente, las manos diáfanas sobre su corazón desfallecido. Entretanto, volviendo al doloroso espectáculo, vamos a encontrar, junto a la casa del anciano de Samaria, regular masa del pueblo que asistía, transida de pavor, a la escena tenebrosa. Amarrado al madero, el cadáver del viejo Simón brotaba sangre por la enorme herida abierta en el corazón. La frente pendida para siempre, como si reclamase el reposo de la tierra generosa, sus barbas venerables se teñían de rubro, a los salpicados de sangre y de los azotes, porque Sulpicio, aún sabiendo que el golpe de espada era el debate final del monstruoso drama, continuaba golpeando el cadáver pegado a la cruz infamante del martirio. Diríase que las fuerzas desencadenadas de las tinieblas se habían apoderado completamente del espíritu del lictor, que, tomado de furia epiléptica, intraducible, castigaba el cadáver sin piedad, en un torrente de improperios, para impresionar a la masa popular que lo observaba aterrorizada de asombro. «Ved», gritaba él furiosamente, «ved cómo deben morir los samaritanos bellacos y los feticheros asesinos. Viejo miserable. Lleva a los infiernos este otro recuerdo». Y el azote caía, impiadoso, sobre los despojos destrozados de la víctima, reducidos ahora a una pasta sangrienta. Pero, en eso, fuese por la poca profundidad de la base de la cruz, que se inclinara con los movimientos reiterados y violentos del suplicio, o por la punición de las fuerzas poderosas del mundo invisible, se vio que el enorme madero caía al suelo con la velocidad de un relámpago. En balde intentó el lector eximirse de la horrible muerte, examinando la situación por una milésima de segundo, porque el tope de la cruz le abatió la cabeza de un solo golpe, inutilizándole el primer gesto de fuga. Tirado en la tierra con una rapidez espantosa, Sulpicio Tarquinius no tuvo tiempo de dar un gemido. Por la base del cráneo, aplastado, se escurría la masa encefálica mezclada de sangre. En un momento, todos fueron hacia el cuerpo abatido del lobo, triturado después del sacrificio de la oveja. Uno de los soldados le examinó, detenidamente, el pecho, donde el corazón aún pulsaba en las últimas expresiones de automatismo,
La boca del verdugo estaba abierta, no más para la gritería blasfematoria, y de la garganta enrojecida descendía un espumarajo de saliva y sangre, que parecía la baba repelente e ignominiosa de un monstruo. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos, como si mirasen, eternamente, en los espasmos del terror, a una interminable falange de fantasmas tenebrosos. Impresionados con el accidente imprevisto, en el cual adivinaban la influencia de la misteriosa luz que habían divisado en el tope de la cruz, los soldados ignoraban cómo actuar en aquella coyuntura, igualmente confundidos en la onda de espanto y sorpresa general de los primeros momentos. Fue en ese instante que asomó a la puerta la figura noble de Livia, pálida de amarga perplejidad. Ella y Ana, en el interior de la cueva donde se habían refugiado, presintieron el peligro, permaneciendo ambas en fervorosas oraciones, implorando la piedad de Jesús en aquellas horas angustiosas. A sus oídos llegaban los débiles rumores de las discusiones, y del vocerío del pueblo en alteraciones ruidosas, en los minutos del incidente, encarado, por todos los asistentes, como castigo del cielo. Ambas, afligidas y ansiosa, considerando lo avanzado de la hora, deliberaron salir, fuesen cuales fuesen las consecuencias de su resolución. Llegando a la puerta y observando el espectáculo horrendo del cadáver de Simón, reducido casi a una pasta espantosa, bajo la base de la cruz, y viendo el cuerpo de Sulpicio extendido a distancia de pocos pasos, con la base del cráneo despedazado, sufrieron, naturalmente, un pavor indefinible. Pero el paroxismo de las emociones duró pocos minutos. Mientras la sierva se deshacía en llanto, Livia, con la energía que le caracterizaba el espíritu, y la fe que le clarificaba el corazón, comprendió, en un momento, lo que había pasado y, entendiendo que la situación exigía la fuerza de una voluntad poderosa para que el equilibrio general se restableciese, exclamó a la sierva, entregándole la hija resueltamente: Ana, te pido el máximo de coraje en este angustioso trance, porque nos corresponde recordar que la bondad de Jesús nos preparó para soportar, dignamente, otra prueba más, aspérrima y dolorosa. Guarda a Flavia contigo, mientras voy a providenciar para que la tranquilidad se restablezca. Con pasos rápidos, avanzó hacia la turba que se iba aquietando a su paso. Aquella mujer, de belleza noble y graciosa, mostraba en la mirada una llama de profunda indignación y amargura. Su aspecto severo denunciaba la presencia de un ángel vengador, surgiendo entre aquellas criaturas ignorantes y humildes, en el momento oportuno. Aproximándose a la cruz, donde yacían los dos cadáveres, rodeados por la confusión, imploró de Jesús el coraje y la fortaleza necesarias para dominar el nerviosismo, y la inquietud de todos los que la rodeaban. Sintió que una fuerza sobrehumana se posesionara de su alma en el momento preciso. Por un minuto, pensó en el esposo, en las convenciones sociales, en el escándalo rumoroso de aquellos acontecimientos, aunque el sacrificio y la muerte gloriosa de Simón eran para ella el ejemplo más confortador y más santo. Todo lo olvidó para recordar que Jesús estaba por encima de todas las cosas transitorias de la tierra, como el más alto símbolo de verdad y de amor, para la felicidad eterna de toda la vida. Uno de los soldados, lleno de veneración y conociendo ante quien sus ojos se encontraba, se le acercó, exclamando con el máximo respeto: Señora, cúmpleme presentaros nuestros nombres, a fin de que podáis utilizarnos para lo que juzguéis necesario. Soldados, exclamó resuelta, no necesitáis declinar nombres. Agradezco vuestra dedicación espontánea, que podría haber sido, minutos antes, de una inconsciencia criminal, lamentando, apenas, que 6 hombres aliados a esta multitud permitiesen la consumación de este acto de infame y suprema cobardía, que la justicia divina acaba de punir ante vuestros ojos. Todos se habían callado, como por encanto, al oír esas enérgicas palabras. La masa popular tiene de esas versatilidades misteriosas. Basta, a veces, un gesto, para que se despeñe en los abismos del crimen y del desorden, y palabra penetrante para hacerla regresar al silencio y al equilibrio necesarios. Livia comprendió que la situación era suya, y, dirigiéndose a los guardias de Sulpicio, habló valientemente: Vamos, providenciemos el restablecimiento de la calma, retirando esos cadáveres. Señora, expuso uno de ellos respetuosamente, nos sentimos en la obligación de enviar un mensajero a Cafarnaúm, para que el señor gobernador sea avisado de estos acontecimientos. Sin embargo, con la misma expresión de serenidad, respondió ella firmemente: Soldado, yo no permito la retirada de ninguno de vosotros, mientras no dierais sepultura a estos cuerpos. Si vuestro gobernador posee un corazón de fiera, me siento ahora en la obligación de proteger la paz de las almas bien formadas. No deseo que se repita, en esta casa, una nueva escena de cobardía y de infamia. Si la autoridad, en este país, alcanzó el terreno de las crueldades más absurdas, yo prefiero asumirla rescatando una deuda del corazón con los despojos de este apóstol venerado, asesinado con la colaboración de vuestra inconsciencia criminal.
¿No deseáis consultar a las autoridades de Sebaste sobre este asunto? Preguntó uno de ellos, tímidamente. De ningún modo, respondió ella, con audaz serenidad. Cuando el cerebro de un gobierno está envenenado, los corazones de los gobernados padecen de la misma ponzoña. Esperaríamos en vano cualquier medida a favor de los más humildes y de los más infelices, porque Judea está bajo la tiranía de un hombre cruel y tenebroso. Al menos hoy, quiero afrontar el poder de la perversidad, invocando en mi auxilio la misericordia infinita de Jesús. Silenciaron los soldados romanos, en vista de su actitud serena e imperturbable. Y, obedeciéndole las órdenes, colocaron los despojos inertes de Simón sobre la enorme y rústica mesa de las oraciones acostumbradas. Fue entonces que los mismos compañeros, que habían negado al viejo maestro del Evangelio, se acercaron piadosamente a su cadáver, besándole las manos arrugadas, con enternecimiento, arrepentidos de su cobardía y flaqueza, cubriéndole de flores los despojos sangrientos. Anochecía, pero las tenues claridades del crepúsculo, en el hermoso paisaje de Samaria, aún no habían abandonado, del todo, el horizonte. Una fuerza indefinible parecía amparar al espíritu de Livia, sugiriéndole todas las medidas necesarias. En poco tiempo, bajo el esfuerzo hercúleo de numerosos samaritanos, fueron retiradas pesadas piedras del grupo de rocas que protegía la cueva, donde se habían resguardado las 3 fugitivas, mientras, a las órdenes de Livia, los 6 soldados abrieron una sepultura rasa lejos de aquel lugar, para el cuerpo de Sulpicio. Brillaban, ya, las primeras constelaciones del firmamento, cuando terminó la improvisación de los servicios dolorosos. En el instante de transportar los despojos del anciano, que Livia envolvió, personalmente, en blanco sudario de lino, ella sugirió que orasen rogando al Señor para que recibiese, en su reino de luz y verdad, el alma generosa de su apóstol valeroso. Arrodillóse, como una figura angélica junto a aquel banco humilde y tosco, donde tantas veces se había sentado el servidor de Jesús, entre sus olivares frondosos y bien amados. Todos los presentes, inclusive los mismos soldados que se sentían presos de misterioso temor, postráranse en genuflexión acompañándole la reverencia, mientras, a la claridad de algunas antorchas, soplaban perfumadas las brisas leves de las noches hermosas y estrelladas de la Samaria de hace 2000 años. Hermanos, comenzó ella, emocionada, asumiendo por primera vez la dirección de una asamblea de creyentes, elevemos a Jesús el corazón y el pensamiento. Una sensación más fuerte parecía embargarle la voz, inundándole los ojos de lágrimas dolorosas. Pero, como si fuerzas invisibles y poderosas la tentasen, continuó serenamente. Jesús, dulce y divino Maestro, fue hoy el día glorioso en que partió para el cielo un valeroso apóstol de tu reino. Fue él, aquí en la tierra, Señor, nuestra protección, nuestro amparo y nuestra esperanza. En su fe, encontramos la precisa fortaleza, y fue en su corazón compasivo que conseguimos absorber el consuelo necesario. Mas, juzgaste oportuno que Simón fuese a descansar en tu regazo amoroso y compasivo. Como tú, sufrió él los tormentos de la cruz, revelando la misma confianza en la providencia divina, en los dolorosos sacrificios de su amargo testimonio. Recíbelo, Señor, en tu reino de paz y misericordia. Simón se tornó bienaventurado por sus dolores, por su denuedo moral, por sus angustiosas aflicciones soportadas con el valor y la fe que nos enseñaste. Ampáralo en las claridades del paraíso de tu amor inagotable, y que nosotros, exiliados en la nostalgia y en la amargura, aprendamos la lección luminosa de tu valeroso apóstol de Samaria. Si, algún día, nos juzgares también dignos del mismo sacrificio, fortalécenos la energía, para que probemos al mundo la excelencia de tus enseñanzas, ayudándonos a morir con valor, por tu paz y por tu verdad, como tu misionero cariñoso a quien prestamos en esta hora el homenaje de nuestro amor y de nuestro reconocimiento. En ese ínterin, hubo en su oración un interregno. Sin embargo, continuó, Jesús, a ti que viniste a este mundo, más para los desesperados de la salvación, levantando a los más enfermos y a los más infelices, dirigimos, igualmente, nuestra súplica por el perverso que no vaciló en tripudiar sobre tus leyes de fraternidad y amor, martirizando a un inocente, y que fue arrebatado por la muerte para el juicio de tu justicia. Queremos olvidar su infamia, como perdonaste a tus verdugos de lo alto de la cruz infamante del martirio. Ayúdanos, Señor, para que comprendamos y practiquemos tus enseñanzas. Levantándose, conmovida, Livia descubrió el cadáver del apóstol, y le besó las manos por última vez, exclamando en lágrimas, cariñosa, adiós, mi maestro, mi protector y mi amigo. Que Jesús te reciba el espíritu iluminado, y justo en su reino de luces inmortales, y que mi pobre alma sepa aprovechar, en este mundo, tu lección de fe y valeroso heroísmo. Reposando en una urna improvisada, el cuerpo inerte de Simón fue conducido a su última morada.
Numerosas antorchas habían sido encendidas para el oficio amargo y doloroso. Y mientras el cadáver del lictor Sulpicio descendía a la tierra húmeda, sin otro auxilio aparte de la cooperación de sus guardias, el noble anciano iba a reposar frente a su templo y a su nido, entre las brisas acariciantes del valle, a la sombra fresca de los olivares que le eran tan queridos. Livia despachó, enseguida, a los soldados del gobernador y, resguardada por hombres valerosos y dedicados, pasó el resto de la noche en compañía de Ana y de la hijita, en profundas meditaciones y dolorosas reflexiones. Al rayar la aurora, se retiraban definitivamente del valle de Siquem, acompañadas por un vecino de Simón, encaminándose, de regreso, a Cafarnaúm, y llevando, en lo íntimo, numerosas lecciones para toda la vida. Sabiendo que no se harían esperar las represalias de las autoridades administrativas, regresaron por caminos diferentes, que constituían preciosos atajos, sin tocar en la para el cambio de animales. Con algunas horas sucesivas, de marcha forzada, alcanzaban el solar tranquilo, donde iban a descansar de los golpes sufridos. Livia remuneró espléndidamente a su dedicado compañero de viaje, retirándose para sus aposentos, donde fijó, en una preciosa base, la pequeña cruz de madera que le había dado el apóstol, algunas horas antes del cruento martirio. Algunos días pasaron sobre los infaustos acontecimientos,